El último es es Alícules de la Universidad de California, que va a hablar sobre exploraciones de lo animal y lo monstruoso en la literatura latinoamericana. ¿Me oyen? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Me gustaría dar gracias a José Luis, Erin, Char, Alberto por hacer posible este seminario y por la invitación. Y quiero también agradecer su presencia en la hora de la cena. Y de hecho les voy a hablar no sobre el CLAC, pero de la alimentación. Mi título nuevo es El animal que luego estoy asesinando, asando, estoy jugando con esa palabra, y Nadie nada nunca de Juan José Saer, o hacia una intrapolítica animal. En esta ponencia me gustaría investigar las intersecciones entre la intrapolítica, especialmente como la elabora Alberto Moreras en sus artículos recientes, y la cuestión biopolítica de lo animal, una de las tareas crecientes de los estudios culturales en las últimas décadas. La alimentación va a constituir el foco de mi investigación doctoral, entendida como un campo de intervenciones biopolíticas, como una problematización de los límites entre el individuo y el mundo, o los límites entre los individuos en el caso del canibalismo, y finalmente como una reterritorialización de la boca e interrupción del discurso. En este contexto, la ficción de Juan José Saer, que muestra una preocupación insistente por la incorporación de carne, ofrece una fascinante reflexión literaria. Me interesa especialmente su novela del año 1980, Nadie nada nunca, con sus múltiples escenas en que los personajes y los animales, o tal vez los animajes, ¿no?, comen juntos en silencio. Intentaré una lectura crítica después de indicar algunas cuestiones teóricas. Les presento esta ponencia como una primera aproximación al componente teórico de mi tesis doctoral y agradecería entonces sus críticas, sugerencias, comentarios. En su artículo Infrapolitical Literature, Hispanism and the Border, de 2010, Alberto Moreras vincula la infrapolítica con la violencia esencial de Emmanuel Levinas, sugiriendo que su práctica se puede pensar como un camino menor al desbordamiento del pensamiento por el ser. La infrapolítica sigue el pliegue que la infinitud deja en el pensamiento al desbordar y hacerlo posible. Se trata de saborear, en la expresión poética de José Ángel Valente, el pozo de sombra en el insidioso fondo de la copa. Relacionando la literatura con el deseo humano antimoralista y incondicional de revelarse a los otros, sobre el que escribe Kant en la Metafísica de las Costumbres, Moreras propone que la práctica literaria constituye uno de los espacios más privilegiados de la infrapolítica. El género thriller, cuya doble suspensión de lo político por lo ético y lo ético por lo político, Moreras explora en un artículo de 2007 en la colección editada de The Ethics of Latin American Criticism, es un buen ejemplo de cómo la estructura quiásmica de la infrapolítica opera en la literatura. Es posible encontrar conexiones entre el argumento de Moreras y el análisis de Brett Levinson sobre la figura del relato en respiración artificial de Ricardo Piglia, en que Levinson piensa el relato en su capacidad de relatar o establecer relaciones, y también con lo que Jacques Lesra llama en un reciente artículo sobre la traducción y la cuestión animal, sometimiento al lenguaje, un acuerdo prediscursivo que precede y hace posible la relación ética. Por mi parte, me gustaría relacionar la cuestión de lo animal con la infrapolítica, o al menos pensar lo animal en términos infrapolíticos. Una opción posible para pensar en este asunto sería leer deliberadamente mal a Levinas y animalizar su ontología. Propongo entonces pensar la exclusión de lo animal como parte de la violencia esencial levinsiana. Considere el animal el terreno más inmediato y a la vez el más históricamente mediado, como indica Lesra,
concebir esta inmediatez mediada como lo que desborda al hombre y lo hace posible, lo que excede o tal vez subcede al hombre puede ser productivo. Que la exclusión del animal ha sido fundamental en diversas concepciones y prácticas de la tradición occidental no es ninguna novedad. En lo abierto, Agamben ofrece una genealogía de esta cesura y muestra que la delimitación del hombre, junto con el ordenamiento jerárquico de las vidas que esta definición implica, solo ha sido posible a través del aislamiento de la nuda vida o lo animal en el hombre. Los dos están frecuentemente mezclados, aunque no coinciden completamente. Agamben observa que la vida ha sido continuamente delimitada en el oeste como si, en las palabras del filósofo italiano, la vida fuese lo que no puede ser definido, pero precisamente por esto, lo que debe ser incesantemente articulado y dividido. Y como afirma el filósofo en Homo Sacer, el hombre es, o al menos ha sido hasta hoy, cito, el ser vivo que separa la propia vida nuda o la propia animalidad y la opone a sí mismo. El campo de acción de esta violenta exclusión de la vida, que según Agamben constituye la operación fundamental de la biopolítica occidental, parece estar desplazado en los tiempos modernos. Es difícil, sin embargo, historizar la modernidad biopolítica, quizás menos por la imprecisión de los pensadores que la teorizan, que por el hecho de que la politización de la vida problematiza nuestra concepción de la historia misma. Como bien se sabe, Agamben extiende y especifica la tesis Foucauldiana que la vida misma se vuelve el foco de intervenciones políticas cuando una sociedad llega a su umbral de modernidad biológica. Según el filósofo italiano, esta inclusión de Zoe o la vida en general en polis, o más bien su exclusión incluyente, constituye la operación fundamental de la política occidental y no se restringe entonces a los tiempos modernos. Esta difusión de la nuda vida, donde desde los márgenes de polis, su expansión gradual hasta coincidir y llegar a ser indistinguible de campo político, lo que define la modernidad biopolítica. En su entrevista con Jean Nancy, Hay que comer, o El cálculo del sujeto, para la edición especial de la revista Topoi, afirma Derrida también que hoy más que nunca se siente dudoso, ¿no?, marcar un límite oposicional tanto entre seres con y sin vida como entre hombre y animal. Como indica Agamben, ya no se puede distinguir entre bios y zoe, lo interior y lo exterior, o la inclusión y la exclusión. Lo animal no se deja localizar en los márgenes del campo político. El lobo, pareciéndose cada vez más al hombre, está suelto. Este diagnóstico tiene importantes consecuencias para estudios que investigan la cuestión animal como el presente. Aunque la animalización del hombre puede parecer un cambio progresista y deseable después de siglos de represión cristiana del cuerpo y sus placeres, como una concepción en resonancia con la evolución darwiniana y por lo tanto con la ciencia contemporánea, y como un posicionamiento intelectual más respetuoso hacia el otro animal, dicha animalización marca también el sometimiento total del hombre al reino incondicional de oikonomía, cuyo último pliegue es el neoliberalismo. Todo lo sólido se desvanece en el aire, decía Marx. Toda distinción entre especies parece volverse borrosa en la biomodernidad. Por lo tanto, los desplazamientos conceptuales y materiales que hacen el presente estudio posible forman plenamente parte de la lógica capitalista. En esta configuración conceptual, la infropolítica de lo animal puede ser la postulación de un más allá de la bestialización del hombre, no para reinstituir límites entre especies, sino para pensar en la suspensión animal de la ética y la política tradicional, otras formas de existencia y colectividad. ¿Cómo podemos pensar hoy, entonces, la topografía del animal respecto al sujeto?
Cito a Derrida en El animal que luego estoy siguiendo. El animal está ahí enfrente de mí, ahí al lado mío, ahí delante de mí. Y dado que me precede, está detrás de mí. Me rodea. Cierro cita. El filósofo argelino francés sostiene que el yo humano sigue el animal. En la religión, en el sentido de que en la Biblia el hombre es creado después de los animales y los nombra, en la caza y en la evolución. Seguimos siendo el animal, intachablemente estamos cerca, al lado de lo que se llama el animal. Cary Wolf propone en su Animal Rights concebir lo animal, cito, no como el prístino, ético antídoto de la razón, sino como parte de la razón misma, el rastro que la habita, es decir, como lo infrahumano. Es este espacio infrapolítico lo que debemos explorar y en que puede encontrarse el pozo oscuro que precede, excede y sucede al sujeto al mismo tiempo y que lo hace posible en primer lugar. Pensar lo animal como infrahumano no se trataría de añadir una cadena más a la serie de articulaciones en que se concibe el animal como un ser carente de lo que es propio del hombre, lenguaje, logos, conciencia, etc., y marcar un límite lineal, indivisible y oposicional entre el hombre y el animal. Tampoco se trataría de concebir el animal como un otro absoluto, inescrutable y misterioso en su diferencia radical, cuya otra edad humillaría nuestras aspiraciones coloniales. Una cierta incalculabilidad parece necesaria. No se trata de borrar las heterogeneidades y suturar las rupturas entre el hombre y el animal. Sin embargo, hay que admitir con veridad que nunca sabemos y nunca hemos sabido cómo dividir el sujeto. Tampoco es indudable que lo que llamamos el animal en singular sea uno y uno solo, y no sea una escena de quimera como señala Derrida. Me gusta la imprecisión sutil que la expresión lo animal registra en castellano, pero no su forma gramatical. No intento comunicar con este uso singular que lo animal se trate de una serie de características que se pueden delimitar con precisión. Mi proyecto más amplio investiga la alimentación en general y no se limita a la incorporación de carne. Sin embargo, me parece imposible situar la alimentación en esta configuración conceptual sin investigar primero la importancia del sacrificio en la tradición occidental. Derrida toca este tema en su entrevista con Nancy y traza lo que llama la estructura sacrificial en la tradición occidental, que resulta fundamental para el paradigma dominante del sujeto. En el centro de esta estructura radica la denegación, según la cual matar los animales no es asesinato. La aceptación del sacrificio, junto con la ingestión de carne que a menudo les sigue, instituye, según Derrida, el límite entre hombre y animal. Como se trata de una división diferencial de la vida que hace posible una jerarquización entre especies, el sacrificio puede pensarse como la práctica fundamental de la biopolítica. Carnovologocentrismo es el término que Derrida usa para referirse a la constelación conceptual entre la ingestión de carne, el falo y el logos en el oeste. Según Derrida, la aceptación del sacrificio y la alimentación carnívora resultan esenciales tanto para el sujeto como para el soberano y también para el sujeto soberano. Es necesario afirmar la matanza impune de los animales e incorporar carne para ser autónomo y autor. El soberano tiene que comer carne y dejarse comer por sus ciudadanos. Se puede sostener entonces que la alimentación de carne, junto con el sacrificio que lo precede y hace posible, sostiene la violencia esencial biopolítica y es una manera de rechazar lo animal infrahumano. Contra su biopolítica exclusión, como vida desechable, me gustaría entender el animal como lo infrahumano a través de una reflexión en la alimentación. Sostengo que el acto de alimentarse, comamos lo que comamos, carne o vegetales,
revela una inestabilidad inherente. No solo instituye la diferencia entre el hombre, entre el humano y sus otros vivientes, sino que también deshace la misma diferencia a través de una interrupción de logos. Deleuze y Guattari señalan en Kafka, por una literatura menor, que existe cierta disyuntiva irreducible entre el lenguaje y la alimentación. La articulación de sonidos depende de una deterritorialización de la boca, la lengua y los dientes, cuyo primer territorio, según los autores, es la comida. Si hablar es ayunar, la obra de Kafka muestra bien cómo la escritura puede volver las palabras indigeribles. Esta disyuntiva tiene implicaciones para la relación entre la alimentación y Dios, en el sentido de la vida calificada del ciudadano. Como Derrida afirma de manera incondicional en su entrevista con Nancy, hay que comer. La vida en polis, como cualquier vida, depende de la alimentación. En tanto que al mismo tiempo sustenta y suspende logos a través de una deterritorialización de la boca, la alimentación entonces instituye y deshace Dios a la vez. Me interesan entonces las escenas en literatura en que la alimentación problematiza las categorías de la ética y política tradicional, y es posible, creo, hablar de una práctica infrapolítica en estos momentos de interrupción animal en que fallece la estructura sacrificial del canofalocentrismo y también la biopolítica diferencial que este implica. Más allá de la bestialización del hombre y la lógica bélica que determina la política contemporánea, esas fracturas en la configuración conceptual pueden señalar otras coexistencias entre especies, entre el hombre y sus animales propios e impropios. En este contexto, la ficción de Juan José Saer nos ofrece una reflexión profunda sobre las cuestiones biopolíticas. Nadie nada nunca se distingue de otras novelas de Saer que tocan temas relevantes como el limonero real y el envenenado, tanto por su trama que entreteje la violencia hacia los animales humanos y no humanos, como por sus escenas en cámara lenta que juxtaponen la alimentación animal y humana. Nadie nada nunca se puede pensar como una excéntrica novela policial, no solo en el sentido de que diverge de este género hasta hacer que la denominación pierda sentido, sino también porque la trama de la investigación criminal no está en el centro de la narración, si ésta tiene uno. Cerca del pueblo Rincón, en la innombrada Santa Fe, que es la escena de varias novelas de Saer, alguien está matando caballos. El ladeado, un personaje habitual de Saer, trae un bayo amarillo a la apartada casa del gato Garay en la orilla del río por miedo de que el animal sea la próxima víctima del asesino. Mientras tanto, se está buscando a un grupo de guerrilleros en el pueblo que al final logran asesinar al jefe de la policía local. En su despliegue lento sin resolución final, la narración repite la misma, aunque nunca la misma, historia desde las distintas perspectivas de los personajes. Se puede identificar al menos tres órdenes biopolíticos que están entretejidos en Nadie Nada Nunca, aunque los límites entre ellos son bien borrosos. El asesinato en serie de caballos, que constituye el misterio policial de la novela, la invisible e impune matanza de animales para la alimentación humana, y finalmente la lucha entre la policía local y los guerrilleros revolucionarios, refiriéndose al estado de excepción predictatorial. Los misteriosos asesinatos de caballos en el pueblo de Rincón quedan de manera indecidible entre delirio sadístico sin control y sacrificio ritual en su violencia bruta y reproducción compulsiva. El asesino parece primero matar a su víctima de 4 patas con un tiro en la cabeza y luego tajear su cuerpo frenéticamente, a veces sacando sus vísceras afuera. Las explanaciones posibles que considera el periodista Tomatis incluyen matanza por consumo y varios tipos de rituales sacrificiales, como el rito de chivo emisario.
Cabe destacar que Saer no resuelve el misterio de los asesinatos en ningún punto de su novela. La muerte animal mantiene su secreto y potencia por no ser reducida a una matanza pragmática o incorporada al orden simbólico-cultural en la forma de un ritual. Tenemos que pensar el Bayo Amarillo, que permanece vivo a lo largo de la novela desde la misma perspectiva. Todo asesinato en serie, sacrificial o secular, asume un principio común entre los individuos asesinados, especie, género, edad, clase social, etc., o al menos inscribe de manera performativa su principio, incluyéndolos en la misma serie por haber sido asesinados por la misma persona. Por lo tanto, el Bayo Amarillo que sobrevive en la novela se puede leer como una singularidad que se revela al sacrificio conceptual que Derrida explora en el animal que estoy siguiendo, y también a la tradición al concepto como indica Destra, y en última instancia a la representación. Saer no entrega al animal al sacrificio. Por supuesto, el motivo de los asesinatos es de importancia secundaria para las fuerzas de seguridad. Desde la perspectiva jurídica y policial, tampoco importa el hecho de que sean seres vivos el objeto de la transgresión, en tanto que los caballos son nada más que propiedad privada ante la ley. Aunque la policía investiga los asesinatos, considerados en sí como seres con vida, los caballos son nada más que vidas desechables en el orden biopolítico estatal. El consumo de carne constituye el segundo orden biopolítico en la novela de Saer, nunca tematizado en sí de modo discursivo, aunque las prolongadas escenas de alimentación lo ponen en primer plano. Las vacas, los cerdos y los corderos que pertenecen a ese orden están presentes en la novela como carne, cruda o asada, ya muertos y determinados de antemano por el telos del consumo humano que legitima su matanza. Naturalmente, estos asesinatos, bueno, no se acepta así, no están registrados como una transgresión de la ley y no forman parte de la trama policial. Saer deconstruye, sin embargo, la dicha naturalización a través de una penosamente lenta descripción que a menudo juxtapone la alimentación humana y animal. El tercer eje biopolítico importante en la novela está constituido por la lucha entre la policía local y los guerrilleros. Nadie Nada Nunca está situada en los años turbulentos que preceden al golpe militar de 1976 y hace referencias a este periodo. Saer, pero, se distancia de la militancia revolucionaria y del discurso heroico de la izquierda en esta novela, como en Glosa, La Pesquisa y El Río Sin Orillas, relegando este campo de guerra en que reina la lógica bélica sin control al fondo. Los personajes principales no son sujetos revolucionarios o conformes al ideal revolucionario del hombre nuevo de Che Guevara. El gato Garay y Elisa no aceptan el sacrificio revolucionario, es decir, no están dispuestos a sacrificarse por la nación o las masas. El ladeado, si es posible incluirlo en los personajes principales, está completamente inmerso en su preocupación por el Bayo Amarillo. Saer nos invita a pensar las conexiones entre el campo bélico de la política y el misterioso asesinato en serie de caballos por una referencia explícita, lúdica en su simplicidad. El jefe de policía local, que al final está asesinado por los guerrilleros, un oficial experto en hacer cantar los confinados y, cito, capaz de extraer los sonidos más inaccesibles de un instrumento, se llama el caballo. Las relaciones entre los tres órdenes biopolíticos no se limitan a esta referencia nominal, sino que los tres niveles se interaniman como los discursos en la heteroglossia partiniana. Saer nos muestra que el campo político de la lucha guerrillera funciona por la precarización de vidas y produce cuerpos desechables, igual que la matanza impune de los animales por consumo y el misterioso asesinato en serie de caballos. Militancia guerrillera
es solo posible después de aceptar la estructura sacrificial que Derrida identifica en la tradición occidental. Por lo tanto, los personajes que comen carne y el vaso que tasca sin parar, los caballos del pueblo y el caballo que están asesinados de modo similar, entran en una zona de indistinción biopolítica. La dispersión de la exclusión inclusiva que diagnostica Agamben en la transformación de la política tradicional a la biopolítica moderna se hace visible en la forma de una biologización de la violencia militante en Nadie Nada Nunca. En este contexto, las primeras páginas de la novela nos dan importantes pistas para la investigación intrapolítica de lo animal, abriendo más allá del ordenamiento biopolítico. De todos modos, escribir sobre una, en este caso la primera de las recurrencias narrativas en Nadie Nada Nunca, es referirse a las otras metonímicamente, no porque una representa a las otras o sea el ejemplo paradigmático de ellas, sino porque las potencias narrativas de cada una reverberan a lo largo de la novela como ecos que se modifican con la presión atmosférica. En la primera de estas recurrencias, cuya supuesta primacía de orígenes será deconstruida por las reiteraciones posteriores, primero observamos al ladeado cruzar el río sobre el vaso amarillo. Después de esta breve escena en cámara lenta, vemos al gato servir salami, pan y vino tinto. Los dos comen, beben y fuman casi en silencio total, mirando al vaso tascar afuera. Ambas escenas están narradas en tercera persona con focalización en el gato Vera. En estas primeras páginas, como en la mayoría de las demás, el animal está. Evito decir estar presente porque su secreto me parece trascender la metafísica de la presencia. Se puede hablar de un cierto marranismo respecto al animal que excede el secreto como contenido positivo. Al menos dos tipos de incalculabilidad rodean al animal. Quizás el menos interesante, pero no por eso menos inquietante, resulta del hecho de que alguien, por motivos desconocidos y en tiempos inesperados, está disparando caballos en la sien y luego tajeándolos sin piedad. El otro secreto del animal excede, en cierto sentido, a diferencia del primero, la metafísica de presencia que hace posible el secreto. Este secreto resulta de la incalculabilidad del otro animal que Derrida investiga en el animal que luego estoy siguiendo. La mirada que el vaso amarillo dirige al gato la mirada que el vaso amarillo dirige al gato cuando sale a la galería después de su merienda con el ladeado, como la mirada que el gato de Derrida dirige al sexo del desnudo filósofo, es extralúcida y ciega a la vez, y, cito a Saer, parece pasar a través del cuerpo del gato para fijarse más allá, en un punto impreciso, pero es en realidad al gato a quien mira. Esta mirada de distancia desajustada, esta imprecisión precisa que no coincide con el sujeto soberano y no afirma su ilusoria identidad consigo mismo, surge de la incalculabilidad de lo animal, implica una inescrutabilidad irreducible, un punto ciego o una cesura en el centro de la subjetividad humana, como indica Derrida en su seminario sobre el animal y Agamben en lo abierto. Como hemos señalado respecto al misterioso asesinato en serie de caballos, la narración de Saer no reduce al animal a una figura, es decir, no trata de comprender estas inestabilidades en el sentido de rodear por todas partes una cosa, tener algo dentro de sí por representaciones tradicionales. Como una figura impenetrable e indiferente que resiste a la figuración sin voluntad, el vaso tasca afuera, señalando una zona ilegible de última proximidad y desafiando la lógica inquisitorial del jefe de policía caballo que trata de hacer cantar el secreto de los caballos asesinados. El narrador y los personajes no se atreven a interpretar el silencio animal que es infinitamente lejano y próximo a la vez.
y termino con esto. Cabe destacar un detalle de esta escena, un hecho casi imperceptible por su familiaridad. El vallo se queda afuera, es decir, está excluido del espacio humano. Propiedad del hombre, se le niega lo que es propio del hombre. El vallo está, sin embargo, visible desde la ventana. En la mayoría de la novela, los personajes van a relacionarse con él solo a través de esta exclusión inclusiva espacial. La alimentación vuelve borrosa y reinscribe esta segregación biopolítica a la vez. Primero observamos con el ladeado en silencio inquietante al gato cortar rodajas de salamín, género cuyo origen animal solo queda su color rojizo que cubre el plato blanco y el brillo de grasa que deja en los dedos del ladeado. La aceptación de la matanza impune del animal y el tratamiento diferencial de las vidas que ésta implica, ni siquiera llevados al nivel de la conciencia, están ya presentes y determinan la escena. En el momento diferido en que el tímido ladeado decide por fin comer una rodaja, pelarla con penosa lentitud y llevársela a la boca, la narración, por así decirlo, mueve la cámara al vallo afuera, tascando el pasto alto. Mascando y con el vaso en la mano, los personajes miran al animal sin hablar. La economía afectiva de la alimentación falla ante la incalculabilidad que emana el animal. La incorporación del mundo que se ha vuelto comestible no produce la dicha que a menudo incita al discurso, como observa Bakhtin en su libro sobre la verdad. La narración sahariana así desfamiliariza la alimentación y nos invita a pensarla en los intersticios del hombre y el animal, Dios y Zoe, inclusión y exclusión. Gracias.